Vamos a seguir avanzando. Les voy a dar una fecha, 1997. Les voy a dar una estación, verano. Seguramente decir verano de 1997 a todos nosotros nos lleva a un recuerdo. Todos nos acordamos cómo en una brillante operación de la Guardia Civil, el 1 de julio era liberado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. No se puede olvidar esa fábrica de Mondragón, ese agujero inhumano. Parece mentira que alguien pueda sobrevivir durante 532 días privado de libertad en esas condiciones. También recordamos la llegada a su ciudad, a Burgos, esa mirada perdida, ese jersey rojo, pero con la conciencia de que había recuperado la libertad gracias a la firmeza del Estado frente al chantaje del terror. 27 años después, hoy tenemos aquí con nosotros a este héroe, a un ejemplo de dignidad, de carne y hueso, a don José Antonio Ortega Lara, para el que pido un fuerte aplauso. Viene acompañado por otra persona, quizás menos conocida para el público en general, pero al que también podemos calificar como un héroe, un ejemplo de perseverancia y, por qué no decirlo, patriotismo. El coronel Manuel Sánchez Corbí. Otro aplauso. Fue en aquel verano de 1997 jefe de operaciones antiterroristas de la Guardia Civil y coordinador del operativo, el que consiguió liberar con su equipo a José Antonio Ortega Lara. Hoy están aquí los dos para contarnos muchas cosas, pero sobre todo para poner de relieve que con firmeza, con constancia, profesionalidad y confianza en el Estado de Derecho se puede derrotar al terrorismo. Presenta y modera este espacio un periodista que ha sido y sigue siendo referente para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación y para el que pido también un fuerte aplauso. José Antonio Zarzalejos. Un aplauso para los tres. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia y gracias también a la organización que ha tenido la magnífica idea de reunir por primera vez en público a José Antonio Ortega Lara y a Manuel Sánchez Corbí, víctima del terrorismo de ETA, encerrado en un submundo durante 532 días, de enero de 1996 a 1 de julio de 1997, y a Manuel Sánchez Corbí, que entonces era capitán de la Guardia Civil, luego llegó hasta la dirección de la UCO, ya como teniente coronel. Y esta es la primera vez que se reúnen en público y van a conversar en público. Ninguno de los dos necesita presentación. José Antonio Ortega Lara es hoy la encarnación de una serie de valores cívicos imborrable para la memoria de todo ciudadano español, sea de la generación que sea. Y aquellas generaciones que no lo conozcan es preciso que conozcan su trayectoria y, sobre todo, los rasgos heroicos con los que resistió durante 532 días en un submundo. Sánchez Corbí es también la encarnación, el simbolismo del cuerpo de la Guardia Civil, un instituto armado imprescindible para la seguridad de los españoles, del Estado y de la nación. Por lo tanto, cada cual, en distintos órdenes, ejemplifican lo que son dos ciudadanos con valores ejemplares, excelentes. Y la mesa que se titula La firmeza del Estado frente al terror, 27 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, es un pie argumental magnífico para conocer sus versiones y entender esto del fenómeno del terrorismo, su criminalidad, su besanía.
Yo estoy aquí por una razón. Primero porque me han invitado y he aceptado pues, muy gustosamente como un honor, porque es difícil tener un mayor honor. A la izquierda a Ortega Lara, a la derecha a Manuel Sánchez Corbí. Yo era director del Correo Español del Pueblo Vasco, el principal periódico del norte de España y, por supuesto, de largo del País Vasco, cuando secuestraron la banda terrorista ETA a José Antonio Ortega Lara en el mes de enero del 96 y cuando se produjo su liberación el 1 de julio de 1997. Recuerdo muy bien la desolación de los días que transcurrieron, esos 531 días, fueron desoladores, pero también la alegría inmensa de su liberación el 1 de julio. La redacción del Correo que entonces dirigía, en un tiempo récord, trabajando a pleno pulmón, todos, incluso los que habían librado, volvieron a la redacción para hacer un número extraordinario de 24 páginas dedicada a la liberación de José Antonio Ortega Lara. Aquel fue un mes terrible, porque la respuesta a la exitosa operación de la Guardia Civil y a la resistencia del Estado frente al chantaje fue muy vengativa. Secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco, pocos días después. Tengo aquí, y con esto ya doy paso a la conversación, a una conversación que tuvimos hace años, muchos años, Manuel Sánchez Corbí, pero que él nunca quiso que saliese, y que me autorizó que saliese en 2022, cuando se cumplió el 25 aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara, y yo lo publiqué en el Confidencial, que es el medio en el que trabajo y cuyo comité editorial presido. Yo les voy a leer, y con esto ya entramos en la conversación, algunas declaraciones de Manuel Sánchez Corbí, porque son de una descripción, de una descarnada sensibilidad. Dice, la pista para llegar hasta la nave industrial la logró el Servicio de Información de la Guardia Civil de San Sebastián. Se interceptó a un terrorista con un mensaje que incorporaba las siglas BOL. Se trataba, creíamos, de Josu Uribe Echevarría Bolinaga, al que conocíamos como un terrorista despiadado. Y acertamos. Otra frase. Cuando localizamos la nave industrial bajo la que estaba el Zulo con Ortega Lara, nos cuadraban todos los indicios. El edificio se prestaba a ser el escondite para un secuestro, pero no conseguíamos encontrar el lugar exacto. Otro párrafo. Es verdad que hubo un momento en el que flojeó la moral, pero no la fe. Bolinaga no decía nada. Se mostraba duro y frío como una roca, escéptico de que pudiéramos encontrar el agujero. Esperaba que no diésemos con el Zulo, aguantamos. Y una holgura en una máquina nos dio la pista. Bolinaga reconoció que allí estaba el Zulo, pero el mecanismo de su apertura estaba estropeado. Terminamos por abrirnos, nos retroalimentamos moralmente entre todos nosotros. Voy terminando. También Sánchez Corbí. Cuando sacamos a Ortega Lara estaba en shock. Apenas entendía nada y solo se fijaba a su alrededor con los ojos muy abiertos. No decía nada, yo le tranquilicé. Y finalmente Ortega Lara estuvo muy poco tiempo en la nave. Teníamos preparada una ambulancia del cuerpo que le llevó a un hospital de San Sebastián. En la ambulancia le acompañó personal médico de la Guardia Civil y un comandante. Habíamos dado un gran golpe a ETA. Se tardó porque no había ningún indicio bueno, aunque se trabajó sobre infinidad de ellos. El comando que secuestró a Ortega Lara era la joya de la corona de ETA, y lo conocía solo el jefe del aparato logístico de la banda, y lo preservaba para que no hubiese filtraciones. Este es el cuadro de situación en el que tenemos que desenvolverse esta conversación. Si me permiten, yo le voy a dar la palabra a José Antonio Ortega Lara para que él diga lo que le dé la gana en su primera intervención, y a partir de lo que él diga
nos dará pie seguramente para que le responda Manuel Sánchez Corbí y luego fluya entre ellos la conversación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación, agradecerle a Manuel Sánchez Corbí también, su compañía, al moderador. Bueno, yo todo lo que voy a decir, si en algún momento surge nombres de personas, quiero dejar claro que lo que diga no va referido a esa persona en su ámbito personal o familiar, sino en lo relativo al cargo que ostentó u ostenta. Sería muy largo decir cómo hemos llegado a esto, a lo que ha pasado el fin de semana y todo es una historia de cesiones de los distintos gobiernos, de los gobiernos de González, también de los gobiernos de Aznar, de los gobiernos del señor Zapatero, de los gobiernos de Rajoy y no digamos del señor Sánchez. Pero como no se trata de aquí de hacer una retahíla de reproches a todos, sino intentar sacar algo positivo de todo esto, fundamentalmente de cara a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo para mis hijos lo único que quiero, y para mis nietos, si algún día Dios me los da, o los hijos nos los dan, es que no tengan que vivir nada parecido a lo que vivió su padre o su abuelo. Entonces, intentando huir un poco como eso de los reproches, haré observaciones según vaya surgiendo la conversación, el debate, pero intenten ustedes entender que para mí no es, a pesar de que han pasado los años, hay cosas que todavía no es fácil decir, lo hago, pero sigue siendo difícil. ¿Qué quieren que les diga? En fin, no quiero monopolizar el debate, entonces, según vayan surgiendo las dudas, pues así iremos las preguntas, así las responderemos. Insisto, no quiero hacer unos debates, reproches personales, nada, pero sí me apena mucho que hayamos llegado a esto por las cesiones de los distintos gobiernos. Manuel, tengo que decir antes que Manuel Sánchez Corbí y yo trabamos amistad en una iniciativa que yo creo que ha sido de la que me siento particularmente orgulloso, no de haber dirigido solamente el Correo a veces, sino haber trabajado con él en la serie ETA, El desafío en Amazon Prime Video. Se hizo sobre el guión de Manuel en 2 volúmenes que se titulaba ETA, el desafío de ETA. Es una obra definitiva para conocer cómo combatió la Guardia Civil el terrorismo de ETA. Es un libro definitivo. Eso lo hicimos en una serie que está todavía en el catálogo de Amazon Prime. Fue un éxito y fue un éxito. Yo fui el director editorial de esa serie, pero realmente el mérito fue el del guión del libro que en 2 volúmenes escribió Manuel Sánchez Corbí con una documentación que no tiene precio, impagable, una referencia para la historia absolutamente imprescindible. Quería decir esto, Manuel, me parece justo. Gracias. Gracias por venir a todos, por recolocar los méritos que aquí hemos hablado. Efectivamente, del libro y de la serie el mérito sí es mío. De que José Antonio esté aquí hoy, el mérito no es mío. El mérito gordo, el mérito fundamental, es de muchos cientos de guardias civiles de la Comandancia de San Sebastián, del Servicio de Información, que durante muchos meses, tantos como días estuvo José Antonio secuestrado, trabajaron muy bien, trabajaron como solo ellos podían y permitieron que estuviera aquí. Yo en ese hecho solo he tenido actuaciones puntuales que por el motivo de que fueron la actuación en el momento justo, en el sitio justo, ante la persona justa, tuvieron más repercusión. Pero insisto, el mérito no es mío. Pero como estoy aquí, me voy a erigir, y cada vez que hablemos en esta hora y algo, que sepan que soy portavoz de muchos cientos de guardias civiles y no hablo en nombre propio. Por ir un poco de lo general al detalle, que yo creo que al final lo bonito, entiéndanme, lo interesante para ustedes son los detalles. Para pasar de lo general a los detalles, yo diré que
el caso Ortega Lara, permíteme, José Antonio, es una metáfora de cómo ha sido la lucha contra ETA. ¿Por qué? Porque al final todos los ingredientes que vemos aquí han sido los mismos que a nivel general se han dado. Véase, unas fuerzas de seguridad profesionales que han resuelto el caso. Cuando digo el caso, no el caso suyo, que también, sino el caso del terrorismo que España ha sufrido durante 50 años y que hay opiniones contrarias, yo digo la mía, y que derrotamos. Al terrorismo lo derrotamos. Otra cosa es a la ideología, las consecuencias. Pero eso ya no es misión de las fuerzas de seguridad, eso es misión de la sociedad, de los políticos. Pero de las fuerzas de seguridad, el caso lo resolvimos. ETA fue absolutamente derrotada. No mata, dejó de matar. Después de 800 y pico víctimas dejó de matar. Con lo cual, el caso este es lo mismo, se resolvió el problema. Y hubo un colectivo, aparte de los que luchamos contra ETA, porque era nuestra tarea, era nuestro oficio, nos pagaban por ello, estaba el caso de las víctimas. La firmeza y el buen hacer de las víctimas hizo que también ganáramos. Porque al final ellos fueron los que resistieron de una manera ejemplar. Nadie se tomó la justicia por su mano. La firmeza de ellos es lo que evidenciaba que ETA perdió. De hecho, lo último que hubiera querido ver ETA y su entorno es que hoy José Antonio estuviera aquí. O sea, el que José Antonio está aquí visualiza absolutamente que ellos perdieron. Entonces, un poco la metáfora del caso de José Antonio es un poco la metáfora de la lucha que durante 50 años España, porque al final esto fue una victoria de todos, España libró contra una banda terrorista que duró medio siglo. José Antonio, ya sé que es duro lo que te voy a preguntar, pero tú, cuando hablamos para preparar esta mesa, me preguntaste, ¿habrá gente joven en el auditorio? Y te dije, sí, probablemente será un público heterogéneo, pero será un público fundamentalmente joven, universitario. Y la pregunta tuya tenía mucho sentido, porque las nuevas generaciones han entrado en el olvido. Y tú me dijiste que es muy importante contarles lo que ha pasado, ¿no? Y te voy a pedir, y ya sé que es muy duro, que nos resumas, que nos cuentes cuáles fueron tus experiencias, tus sensaciones íntimas, vitales. Yo he de decir que entiendo la dureza de lo que te estoy pidiendo, porque yo bajé al Zulo. Pocos días después de tu liberación, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reunió a algunos directores de periódicos y algunos de los que acudimos allí, a Mondragón, bajamos al Zulo. Y verdaderamente no podíamos comprender cómo una persona, por fuerte que fuese, desde el punto de vista físico y anímico, pudo resistir allí 532 días. ¿Cómo pudiste hacerlo, José Antonio? Explícales, además, lo que fue, ¿no? Que lo sepan. Bueno, tras el shock inicial, no voy a dar todos los detalles cómo sucedió, pero tras el shock inicial yo me preparé para lo que iba a ser, en principio, un secuestro largo, porque ellos me lo dijeron así. Para mí hubo tres detalles, tres cosas que me mantuvieron firme, vivo, activo durante todo un año, desde el 17 de enero del 96 hasta el 17 de enero del 97. Y fueron, en primer lugar, la familia. Yo hablaba todos los días en voz alta con mi mujer, porque no tenía con quién hablar en aquella oscuridad total. Lo segundo era las convicciones religiosas, la fe. Yo creo que las personas que tienen fe se enfrentan mejor a los problemas de la vida. En mi caso, yo me rezaba todos los días 8, 9, 10 rosarios. Me enfadaba con Dios. Le decía, que llevo un año, dame una salida, o vivo o muerto, pero dame una salida. Luego me reconciliaba con él al día siguiente.
Y la tercera razón, o la tercera pata que me sostuvo fue el método. A pesar de tener el cuerpo dolorido y el alma, como decía el poeta, en una nube, yo todos los días me aseaba, limpiaba el habitáculo 3 o 4 veces porque estaba húmedo, rezaba, leía, hacía estiramientos. Eso era una obligación. ¿Y por qué eso me mantuvo hasta el 17 de enero de 1997? Porque en ese día, el 17 de enero, es el día de San Antón, patrono de los animales, no interpretéis cosas raras, ¿eh? Ese día me dejaron leer en el periódico El País que habían detenido a uno de los etarras más sanguinarios del Comando Madrid, José Luis Urrusolo Sistiaga. A partir de ese día yo supe que mi caso no tenía una solución, llamémosle política o negociada, y que yo me tenía que preparar para lo inevitable. Imaginaos a un enfermo que lo desahucian los médicos y dice, le queda a usted 3 o 4 meses de vida. Pues te preparas para lo inevitable y lo intentas hacer para morir con dignidad. Yo lo que no quería era convertirme en un guiñapo humano y acabé siéndolo. Desgraciadamente acabé siéndolo. Pero, aunque la caída fue vertiginosa en los últimos meses, yo al final, cuando salí de allí, recuerdo que vino un guardia civil, me hicieron salir, asomé por el agujero y dije, no, esto no es la Guardia Civil. Estos son vosotros disfrazados de guardias civiles que queréis humillarme aún más. Digo, matadme dentro. Me metí otra vez para adentro, después de un rato me convencieron y salí. Yo tengo no solo respeto, cariño por la Guardia Civil, porque ellos, aquí decimos el Estado de Derecho, jueces, fiscales, políticos, no han conseguido la derrota política y social de ETA. Pero la Guardia Civil sí consiguió la derrota militar, la derrota logística de ETA, en colaboración en casos con la policía y en algunos casos con la policía francesa. Por eso yo le tengo tanto cariño a la Guardia Civil. Y me van a permitir, moderador, que lea una página del libro para que entiendan lo que es la Guardia Civil. Cualquiera de sus unidades, los GAR, la UCO, la UEI, tráfico, pero especialmente uno, el SIG, el Servicio de Información de la Guardia Civil. Les voy a leer la página 260 del segundo volumen del libro de Manuel Sánchez Corbí, donde un tal David dice, ex Guardia Civil, ex miembro de los GAR y del CSIC, define con una exactitud magnífica lo que era y lo que fue el Servicio de Información de la Guardia Civil. Abro comillas. Durará 2 minutos, pero es que si se han de quedarse con algo, quédense con esto. Dice así, creo que 4 características son especialmente destacables en esta unidad del SIG. En primer lugar, la capacidad de trabajo. Una capacidad sostenida en la actividad desarrollada por una serie de personas a las que siempre se les pidió más de lo humanamente razonable, ingentes esfuerzos, en muchas ocasiones con alto precio personal y familiar. No se puede entender la eficacia de las actividades sin saber que la disponibilidad del personal destinado en el SIG permitió al conjunto implementar una cantidad de horas de trabajo sencillamente extraordinarias y en muchos casos en condiciones extremadamente duras de peligro físicas o psicológicas. La segunda característica destacable es, si cabe, más sorprendente. Los métodos y medios empleados permiten asegurar que su actividad era más propio, en muchos aspectos, de un servicio de inteligencia que de una unidad policial. Tanto el detalle y la paciencia en la ejecución de las operaciones como la agresividad constantemente demostrada en la obtención de información inducen a establecer esta comparación. Pero sobre todo es la metodología empleada la que hace que su comportamiento como colectivo sea tan peculiar. La tercera, y dentro de la referida peculiaridad, es también un elemento más propio de un servicio de inteligencia,
Me refiero a la importancia que el SIG le concedió a la elaboración de informes. Importancia sustanciada en el personal y medios dedicados, pero sobre todo en la concesión de un papel clave a los procesos de investigación, los cuales, además de ser en ocasiones diferentes a los habituales en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de España o de cualquier otro país europeo, suponían una auténtica novedad. La cuarta es la capacidad de utilizar la imaginación como elemento de desarrollo y de innovación. Capacidad que es específica de aquellos grupos que enfrentan los problemas con contundencia y con determinación. Capacidad que permite obtener lo mejor de cada uno y el máximo del conjunto. Y que sin duda permitió resolver algunos de los dilemas más importantes que enfrentaron. La imaginación que sirvió para superar límites inimaginables. Me refiero en especial a algunas operaciones en la que en la mente de todos, que sin duda esa creatividad no se habría producido, sin ella no se habría producido desarrollar. Este conjunto de características dibuja un panorama espectacular, el de una estructura coherente que no ha jugado un papel en la historia, sin reivindicarlo, pero de dimensiones gigantescas. No es normal la falta de reconocimiento que ha sufrido esta unidad y será misión de los historiadores ubicarla adecuadamente en los libros que escriban sobre la lucha antiterrorista. Y termina y dice: la actividad del SIG ha sido determinante en la evolución de la organización terrorista ETA. Esto es muy importante. Hasta el extremo de que no es posible entender su trayectoria separada de la trayectoria del servicio. Expresado en otros términos, la evolución de ETA ha estado marcada por las actividades desarrolladas por el SIG, que condicionó su operatividad y al hacerlo afectó de manera significativa a su modus operandi, impidiendo el desarrollo de ciertos métodos o condicionando otros. En los procesos de obtención de información se utilizaron procedimientos que, una vez intuidos por los terroristas, supusieron hándicaps eternos y condicionantes absolutos y tensionadores. Para muchos analistas aficionados, contertulios del 3 al 4 y políticos profesionales, es difícil entender hasta qué punto esas actuaciones condicionaban el estado psicológico del enemigo, impregnándole de unos temores y, en algunos casos, de unos pánicos generalizados. No es posible, por tanto, comprender la derrota de ETA sin vincularla a las actuaciones del SIG. Ahora que ETA y la izquierda abertzale reivindican su papel en la historia y la importancia de sus actuaciones pretéritas, es de justicia reconocer que la verdad es toda la contraria y que en la derrota de ETA fue el SIG quien ha jugado un papel fundamental e imprescindible. Yo ante esto no puedo decir nada más, pero si alguien puede igualarlo o mejorarlo, que lo intente. Manuel, que se nota que lo he escrito yo el libro. Sí, pero lo mismo que le he preguntado a José Antonio por esa experiencia vital tan terrible, a ti te tengo que preguntar dos cosas. El tiempo que empleasteis en localizarle y si en algún momento flaqueasteis o tienes noticia de que flaqueasen otros, en el sentido de que la liberación por parte de los terroristas de José Antonio Ortega Lara estaba sometida al chantaje de que se moviesen presos de la banda terrorista, delincuentes, asesinos, etc. Y el gobierno dijo que no. Y también quiero que nos expliques otra cosa. Ese día, el mismo día que liberáis a José Antonio Ortega Lara, hay una liberación previa. La de Cosme del Cló, Zubiría. La familia paga y sale. Y hace una declaración, Cosme del Cló.
Lo mío no tiene nada que ver con lo de Ortega, Lara. Ahí se portó. Pero ese contraste fue brutal. Sobrecogedor. Sobrecogedor. Recuerdo que hablo en nombre de todos los investigadores, no en el mío propio. A ver, el secuestro, hasta entonces, ETA había secuestrado a mucha gente con una finalidad económica. Era el motivo de secuestrar. Nunca, bueno, hubo otro secuestro de un capitán de farmacia, Martín Barrios, que aquel era un poco distinto, pero el casi 100% era un secuestro económico. Un secuestro económico, para los jóvenes que no lo sabéis, era muy sencillo. Secuestro a alguien que tiene dinero, lo guardo, no mucho tiempo, porque es muy incómodo para un terrorista cuidar de un secuestrado, es muy incómodo. Lo guardo durante un tiempo, le someto a un chantaje, me pagan una cantidad ahora y luego unos plazos y lo libero. Con lo cual, ahí había una pelea entre la familia del secuestrado que quería pagar y nosotros que no podíamos dejar pagar. ¿Por qué no podíamos dejar pagar? Si yo me pongo en la familia del secuestrado es muy fácil. Me han secuestrado y para salvar una vida pago. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que con lo que pagan salva una vida, pero causan 5 muertos. Con lo cual, legalmente, éticamente, moralmente, es una gran injusticia. Con lo cual, el secuestrado vela por su vida, pero nosotros por la contraria. Pero casi nunca peligraba la vida del secuestrado. El caso de José Antonio era distinto, porque José Antonio no era una cuestión de dinero, era una cuestión de chantaje contra el gobierno legalmente establecido. Hoy en día no sé cómo serían las cosas, pero sí sé cómo eran entonces. Con lo cual, el Estado tenía la suficiente firmeza para decir, un Estado, o sea, 40 y muchos millones de españoles, no pueden someterse al chantaje de un grupo terrorista. José Antonio es la víctima inocente, pero el Estado está por encima de una persona. Es así de crudo, pero es así. Un Estado, 45 millones de españoles, la libertad de 45 millones de españoles está por encima de una sola persona. Entonces nosotros sabíamos, y paso ya a la parte, digamos, más operativa, que a José Antonio o le encontrábamos las fuerzas de seguridad o no tenía salvación. A diferencia de Cosme del Cló, que luego también opinó sobre eso. Con lo cual nosotros nos dejamos el alma porque José Antonio estaba condenado. Nos dejamos el alma como cualquier operación, pero digamos un poquito más. Porque además José Antonio tenía cara. Muchas veces la labor de las fuerzas de seguridad, cuando salvas vidas, las futuribles víctimas no tienen cara. José Antonio la tenía, pues igual que luego Miguel Ángel días después también la tenía. Pero José Antonio tenía cara, con lo cual el empeño fue mayúsculo. Pero no había ningún dato del secuestro. Normalmente cuando los investigadores investigan casos, delitos, siempre tiras de hilos de investigación. En el caso de José Antonio, del secuestro, que lo secuestraron a la salida de su trabajo en Burgos, no había ningún dato. No sabíamos si estaba en Burgos o no, dábamos por hecho que estaba o en el País Vasco o en Francia. Con lo cual, toda la Guardia Civil, igual que toda la policía, igual que toda la Ertzaintza, trabajaba en su caso. Nosotros tuvimos, no la suerte, porque cuando te pilla trabajando no es suerte, es trabajo, que en Francia detuvimos a un jefe importante de ETA y entre la documentación incautada encontramos una pista, la primera pista y la única pista que hubo para llegar a José Antonio. Y a partir de ahí, que la pista la encontramos, mi unidad en Francia, que era donde trabajamos, la pista nos llevó a una persona de Guipúzcoa, con lo cual el Servicio de Información de Guipúzcoa, que insisto, son los que llevan el mérito principal, trabajó a 100%. Entonces llegamos ya a volcarnos, porque ya había un hilo bueno de donde tirar. Claro, esto
que ocurre durante 500 días significa que, salvo los, igual fueron 40 o 50 o 60 últimos días donde la pista nos llevó a creer en la liberación, los otros 500 días fueron de absoluta desmoralización, porque no dabas con una tecla y porque cada día que pasaba José Antonio estaba un poquito más condenado y sabíamos que un poquito más deteriorado, porque la crueldad de los terroristas sí la conocíamos. O sea, el deterioro que luego vimos cuando lo liberamos lo presumíamos. Entonces, tuvimos muchos altibajos, pero bueno, al final llegamos donde queríamos llegar. Entramos en una nave con una serie de premisas de investigación que cuando entramos y pasaban las horas, y es lo que decíamos algunos que mantuvimos la fe hasta el final, bueno, yo he entrado aquí con unos presupuestos de investigación y ninguno se ha desmontado, porque a veces en una investigación tú crees que esto que has visto significa una cosa y cuando ya sigues investigando ves que tiene otra explicación. Aquí no. Aquí los datos que teníamos, los indicios que teníamos, cuando entramos, todos se mantuvieron. Recuerdo, que yo creo que no lo he contado, me acordaba ayer, cuando entramos en la nave con un compañero mío que está en París, todavía en activo, en la cocina, tenía una especie de cocina. Hay que pensar que era una nave donde iban a trabajar nada más por el día y alguien iba todos los días, pero no era una nave, no era una vivienda, era una nave de trabajo. Pero en la cocina, que tenían una cocinilla, fueron tan guarros que no habían lavado los platos y los cubiertos. Entonces, cuando veíamos eso, decíamos, esto no es de alguien que ha venido aquí a almorzar, esto es de alguien que vive aquí y han cocinado y no han lavado los platos, tiene que estar aquí. Entonces, ahí, a pesar de que pasaban las horas y no se encontraba, porque hay que decir que técnicamente ETA fue un grupo terrorista muy bueno, por eso duraron 50 años, porque eran muy buenos. Los zulos de ETA son muy difíciles de encontrar, y este no lo encontrábamos. Pero ahí, digamos, había indicios que manteníamos la fe. Y yo creo que esa fe nos llevó a encontrarlo de una manera casual, pero lo hubiéramos encontrado igual, porque teníamos la determinación de que hubiéramos tirado abajo la nave hasta que lo hubiéramos encontrado. Teníamos esa determinación y costara lo que costara lo encontraríamos. Me decías un poco la diferencia entre Cosme del Cló y José Antonio. Bueno, pues yo creo que, y si ahora tenéis la curiosidad cuando acabe la charla de iros a internet y ver las imágenes, veréis cuando del cautiverio de José Antonio, cómo sale José Antonio y cómo sale Cosme del Cló. Cosme del Cló sale más gordo y José Antonio sale muy deteriorado. De hecho, nosotros todos teníamos en mente la imagen de José Antonio que se distribuyó de cuando lo secuestran, pues que es prácticamente la misma imagen que ahora con el pelo más negro, ¿no? Y luego una foto que ellos le hacen hacer donde más o menos también se mantiene. La persona que sale o la imagen que vemos aflorar en el agujero no se parece en nada, es un náufrago. La imagen que yo escribo es un náufrago. La famosa película del náufrago de Tom Hanks, esa es la imagen de José Antonio cuando sale, que no se parece en nada a la que entra. Cuando veis la de Cosme del Cló, es que sale más gordo, sale más lúcido, ¿no? Esa es la diferencia que a nosotros un poco nos llevó también a pensar desde el primer momento y a cabo que dos secuestros eran distintos y que José Antonio, desde que lo secuestran, estaba condenado. Me permite una observación, sí, abundando un poco en lo que ha dicho Manuel Sánchez Corbí. Navidad 1995, diciembre de 95, enero de 96. Por aquel entonces estaba secuestrado un empresario, José María Aldaya, quizás os suene, ¿no? Ya llevaba 200 y pico días. Yo recuerdo que hablando con mi mujer un día de aquellas Navidades, 17 días antes de que me pasara a mí, yo le decía, este hombre tiene que estar ya muerto. Y voy a hacer un ejercicio un poco perverso, pero les pediría que fueran sinceros. Aquellos que vivieron esos días
Después de un año de secuestro de Ortega Lara, ¿cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano, pensaban que ya estaba muerto, que Ortega Lara estaba muerto? Yo no. 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 Unos sí, otros no. División de opiniones. Pues ahí es donde yo quería llegar. Y es que, efectivamente, yo estaba condenado desde un principio, pero la esperanza siempre la tienes. Siempre intentas sobrevivir con eso, hasta que al final te das cuenta de que no. Yo llegué a un estado de tal deterioro que no solo deseaba, le pedí muchas veces a ellos y a Dios que me dejara morir en paz y con dignidad, sino que incluso yo mismo ensayé mi secuestro por ahorcamiento. En fin, la cosa salió bien. Estoy aquí agradecido a Dios y a la Guardia Civil, que, insisto, una vez más, fueron los que lograron mi liberación. Y que las nuevas generaciones, por favor, no tengáis que vivir, ojalá no tengáis que vivir nada de esto. Es lo mejor que puede suceder, con todos los problemas y diferencias que tengamos en la vida, ideológicas, de lo que queráis, religiosas, pero, por favor, este tipo de cosas que no le suceda a nadie más. De hecho, excepto a Miguel Ángel, aquí está Marimar, lo de Miguel Ángel fue una muerte anunciada, porque en represalia por la liberación de José Antonio, es así. Pero es difícil. Los hijos son lo que más queremos, los padres. Y eso no significa que intentemos o que debamos maleducaros. Tenemos que ejercer la patria potestad cuando sois menores. Y tenemos que educaros y reprenderos cuando hacéis las cosas mal. Pero tenéis que saber que ante los momentos difíciles de la vida, cuando necesitáis un hombro sobre el que llorar, ahí estaremos los padres. Yo ahí tengo que decir, el investigador no piensa si está vivo o muerto. El investigador se tiene que aferrar a la opción más favorable. Porque si tú piensas que está muerto, pues tiras la toalla, pierdes la fe, trabajas con menos ganas, con menos intensidad. El investigador siempre tiene que pensar, aunque cada uno luego por dentro diga 500 días, no es normal tener a un comando custodiando, porque hay que pensar que el secuestrador sufre, pero para el terrorista es, vulgarmente hablando, es un coñazo. Estar todo el día pendiente de alguien, aunque sea como su caso, pues, en fin, que lo cuidaban, lo iban a ver una vez al día para darle de comer y nada más. Aún así es un coñazo y el terrorista también tiene miedo. El investigador no piensa, el investigador juega solo con la hipótesis de que esté vivo. Yo luego, años después, en la UCO tuvimos un caso que recordarán, un niño en Almería que desapareció. Ahí prácticamente, ahí ya teníamos la convicción de que el niño estaba, alguien lo había matado, pero tú no puedes pensar en eso, porque si lo han matado, ya no tienes, digamos, prisa. Tú tienes que pensar que sigue vivo, aunque en tu fuero interno pienses lo contrario. En el caso de José Antonio, yo creo que prácticamente yo compartía todos los días con los investigadores directos, no pensaba si estaba vivo o muerto, tú tenías que jugar la única baza posible, que es que está vivo. Manuel, quiero hacerte una pregunta ahora, pero esta no se ve, pero esta es una fotografía que me proporcionó Manuel Sánchez Corbí en el año 22. Son los grilletes con los que los terroristas maniataron a José Antonio Ortega Lara. Y estos grilletes los tiene Manuel Sánchez Corbí. Los tienes, ¿verdad, Manuel? ¿Ha prescrito? Ha prescrito. Los tienes y tuviste la amabilidad
de mandarme una fotografía con ellos y José Antonio no recordaba para nada. José Antonio, ya sé que todo esto es duro, pero es pedagógico y es necesario. También a mí me golpea porque todo eso forma parte de los que vivimos aquello. Cuando yo bajé al Zulo, pocos días después de tu liberación, había una cosa que me llamó especialmente la atención. Las paredes estaban llenas de signos, marcas, que no sabía, yo no supe interpretar. Y los que estábamos allí tampoco. ¿Qué querías hacer? ¿Qué mensaje querías dejar con esos signos que seguramente para ti tenían un significado, pero que para los demás resultaron absolutamente crípticos? Bueno, eran una forma, en cierto modo era una forma de evasión o de ocupar el tiempo también, y era una forma también de intentar dejar un testimonio, por si algún día se localizaba el Zulo. Entonces yo sí dejaba signos que me servían a mí de referencia y también dejaba papelitos enrollados con mechones de cabello en las juntas de las maderas, por si algún día parecían que pudieran analizar el ADN. Era un poco, ha dicho Manuel, un poco Robinson. Pues sí, en cierto modo era un poco Robinson Crusoe, pero había que sobrevivir mientras tenías fuerza física y moral, había que sobrevivir en aquel habitáculo. Y otra estrategia que yo utilizaba mucho era, me dejaban una tabla por donde dormir en el suelo y la ponía en la pared. Y era como, imaginaos esto, era como, para mí aquello era una puerta de salida por donde salir a volar durante el día y por donde tenía que regresar por la noche. Pero la estrategia de la evasión o incluso de la imaginación, de la que hemos hablado antes también, para poder sobrellevar la tortura, porque si no, hubiera sido imposible aguantar tanto tiempo. Y ni yo mismo, si eso me lo hubieran dicho, hubiera sido capaz de imaginar que iba a aguantar tanto tiempo. Aunque al final, como he dicho, fuera casi una piltrafa humana, ¿no? ¿Es parte de la vida? Yo creo que tuve la fortuna de volver a coger el tren de la vida de nuevo. Y por eso acepto invitaciones como esta, para dejaros a vosotros, a los jóvenes, sobre todo el testimonio, porque si no, yo llevo una vida bastante monacal y me gusta mi vida monacal. No bebo, no fumo, no hago por ahí, de lo otro poquito, pero me gusta lo que hago. Y no me suelo prodigar mucho en público, en los medios de comunicación, etc. Pero estas cosas sí me parecen interesantes, lo he dicho antes, sobre todo para que os sirvan de referencia a vosotros los jóvenes, para que cuando estéis construyendo vuestros proyectos de vida, tengáis en cuenta de que no todo viene dado por derecho de nacimiento. Cada uno tenéis que construir con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, ese proyecto de vida. Y después os daréis cuenta con los años que lo que hayáis construido vosotros mismos, nadie os lo podrá arrebatar. Eso es lo realmente. Y cuando lleguéis a la edad adulta, a la edad mayor, diréis, he hecho lo correcto o he intentado hacer lo correcto. Para mí, para los míos, para mi país. Esa sería un poco la enseñanza. Manuel, vamos a seguir apurando porque esta conversación entre vosotros no es difícil que se pueda repetir. Ojalá se repita, pero no es fácil. Hay un momento crítico en aquel pabellón industrial de Mondragón que está, creo que mal contado, o contado, digamos, según versiones diferentes. Hay un momento en el que estáis a punto de desistir. Ahí está el juez Garzón, está la secretaria del juzgado central, tú estás junto a ellos y hay un momento en el que alguien dice que
que ya no podemos seguir, que aquí no hay nada, que hemos fallado, hemos fracasado. Y alguien dice, no, 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 vamos a continuar. Hasta que no sé quién, nos lo puedes decir tú, encuentra una holgura. Y bueno, hay un mecanismo que no funciona, lleváis a Bolinaga, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes relatar esos momentos que son tan críticos del rescate de...? Antes ya he contado un poquito. O sea, esto es una investigación muy larga y el indicio primero es bueno. Perdona, el indicio es Bol. Es Bol. Bol, Bolinaga. El indicio primero es bueno. Y cuando llegas a Bolinaga, cuando digo cuando llegas es cuando le ponen nombre y apellidos, ves el perfil que tiene, que es un perfil que nos cuadraba, ves a la cuadrilla, los 3 o 4 amigos, que eran un poco gente del mismo perfil que él. En aquella zona había un comando de muchos años que había matado a varios guardias civiles que nunca se había identificado, con lo cual pueden ser ellos, son gente ya de una edad madura, con lo cual las personas también te cuadran. Y luego ves lo que hacen. Ves lo que hacen, y por eso digo que mis compañeros del Servicio de Información de San Sebastián hicieron un trabajo ejemplar, porque cuando tú vas siguiendo a alguien, tú no eres invisible. Tú eres, como yo ahora, vestido de otra manera, y si hay 20 personas, 20 guardias civiles siguiendo en Mondragón, no son invisibles. Y tú un día puedes seguir a cualquiera sin que te detecten. 2 días también, 3 también, 4 menos. Y si estás ya durante semanas, es muy difícil en un pueblo pequeño, con un paisaje que siempre es el mismo, un paisaje urbano, una gente que siempre es la misma, cuando tú traes a 20, 30, 40 guardias civiles, que alguno parecerá vasco, pero la mayoría no, es muy difícil pasar desapercibido. Ellos lo consiguieron. Con lo cual, durante varias semanas, seguimos los pasos de los 3 o 4 del comando. Y vimos que hacían cosas raras. La gente no hace cosas raras. Tú cuando vas con tu coche en una rotonda, entras y sales, y das 2 vueltas. Para nosotros había indicios que nos decían que esta gente, además de que habíamos llegado por una línea directa, esta gente eran malos. Y de ahí nos llevaron a la nave. Y en la nave era el sitio ideal para guardar a un secuestrado durante 500 días. Y además en la nave, todos los días, aunque era una nave donde iban a trabajar, una nave de cerrajería, que luego vimos que ahí hacían granadas y de todo, todos los días, siempre iba alguno a la nave con una barra de pan. Porque además la nave se vigilaba desde el monte, lo cual también es tremendamente difícil, porque en el monte, en el País Vasco, que la gente es muy montañera, siempre hay gente paseando los perros. Es muy difícil vigilar una nave las 24 horas del día sin que te detecte cualquiera. Lo consiguieron. Con lo cual a la nave todos los días iba uno de ellos con una barra de pan. Con lo cual seguimos sumando esos indicios que os he dicho que para un investigador son fundamentales. Bueno, al final ya, cuando se decide, pues venga, vamos a detenerlos y vamos a entrar en la nave. Se produce, los detenemos, los 4 detenidos, estaba el juez Garzón, que era el juez de la Audiencia Nacional, que le tocó, porque estaba de guardia, vino para allá. ¿Qué ocurre? Entramos en la nave y no aparece. Y la nave, que era una nave igual como este salón, llena de máquinas de cachivaches, ahí un poco mucha gente se dejó llevar por... Como he llegado a la nave y en la nave está Ortega Lara, tengo que abrir la puerta y ver a Ortega Lara. Error. Los más veteranos en la materia sabíamos que un zulo de ETA son zulos técnicamente muy bien hechos. Es más, en la apertura había que colocar en un enchufe, meter un interruptor, y en otro, o sea, era un mecanismo combinado que luego subía como un ascensor hidráulico, algo así, que subía, ahí se metía la persona y bajaba. Y el suelo era un suelo muy gordo de hormigón, con lo cual eso que va uno tocando por las paredes y aquí está hueco, eso no es real. Porque os digo que los zulos de ETA técnicamente están muy bien hechos.
Con lo cual, cuando entramos en la nave, pues mucha gente pensó, aquí no está José Antonio Ortega Lara. Y unos cuantos, pues no sé si los más veteranos, los de más fe, pues por detalles como os estoy contando. Primero, porque los indicios, ninguno se había desmontado, y porque luego vimos la cocina, y es que tenía que estar ahí. Con lo cual, cuando ya llegas en el punto crítico de que pasan las horas y vámonos, vámonos también por otro detalle. Estaba secuestrado Cosme del Cló. Y antes de entrar en la nave, antes de entrar policialmente en la nave, llega la noticia de que han liberado a Cosme del Cló en Bilbao. Con lo cual el juez Garzón, que había venido de Madrid para liberar a un secuestrado, dijo, pues yo ya lo tengo, si no es uno es otro. Y yo ya estoy en los medios mañana con un secuestrado, ¿no? Llegó un momento también que dijo, bueno, como aquí ya no va a aparecer, pues me voy a Bilbao a interrogar a Cosme del Cló y bueno, yo tengo mi dosis de protagonismo. Bueno, ahí llega, en ese momento crítico, y a veces en la vida te toca decidir cosas en momentos críticos, la decisión fácil era continuar. Porque yo no pierdo nada si continúo. Si yo me voy ese día y tiramos la toalla, José Antonio está condenado. Porque todos sabíamos que el comando, una vez detenido, estaría 3 días en los calabozos, luego lo pones en libertad, y el comando, sabiendo que hay sospechas, lo que no iban a volver era... Con lo cual, sabíamos que si ese era el comando y no lo encontrábamos, la sentencia de muerte estaba firmada. Con lo cual, el mérito no fue ninguno. Era yo el que me tocaba estar un poco enlace entre los investigadores y el juez. Yo hice lo fácil. En fin, ahora eso parece que ha tenido mucho mérito. No, ninguno. Era lo fácil. Lo fácil era seguir para adelante y ya está. Pues estar ahí 2 días más registrando, traer máquinas, picar toda la nave, porque lo otro era lo difícil. Es decir, si ahora nos vamos, pues ya está. En fin, como tantas investigaciones no ha llegado a buen puerto, no pasa nada. Sí, sí pasa. Pasa que José Antonio estaba... No es que estuviera condenado, ya se habría firmado su sentencia de muerte. Lo fácil era pues lo que yo hice en aquel momento, que es decir, no, aquí nos quedamos. Porque si hubiéramos derribado la nave y no hubiéramos encontrado nada, pues alguien pagaría la nave, no nosotros. Entonces, era lo fácil. Por eso, el mérito ese era un mérito fácil. José Antonio, vamos terminando, nos quedan unos minutos. Yo quiero preguntarte también algo duro, delicado, es si has perdonado. Cuando fuiste liberado, hubo una maldad adicional, terrible, que quizás solamente entendemos los que somos de allí y lo hemos vivido. Hubo 2 maldades terribles. Un dirigente del Partido Nacionalista Vasco, y esto lo digo porque he pedido al correo que me mandasen todo lo que hicimos en aquellos días. Se me había olvidado y quiero recordarlo. Hubo un dirigente del Partido Nacionalista Vasco, guipuzcoano, que dijo, y así lo titulamos, Ortega Lara cumplía alguna función adicional, además de ser funcionario de instituciones penitenciarias. Estaba tratando de revertir o de reformular eso del algo habrá hecho. Sí. Y después contemplamos con absoluta perplejidad un titular imborrable, una besanía absoluta. Ortega vuelve a la cárcel el día que te liberan. Yo creo que era un cuerpo 40 o 40 y tantos que ocupaba toda la primera página, hay que decir, del diario Gara. Probablemente además inspirado por alguien que en este momento nos da lecciones de democracia desde la tribuna del Congreso de los Diputados. A mí me resulta insufrible, la apago, ese es el momento en el que apago la televisión cuando aparece esa señora. Por eso te pregunto,
¿has podido perdonar a los terroristas y a esta gente? Bueno, a mí lo que me costó mucho fue la recuperación. Yo quería irme a un convento y que no me viese nadie, porque una cosa era José Antonio, que era yo, y otra cosa era el personaje público Ortega Lara. Me costó meses llegar a asimilar una especie de esquizofrenia, ¿no? Que ambos personajes eran el mismo, que eran yo. Y entonces, poco a poco, con la ayuda de mi familia, y de ayuda psicológica también, fui recuperándome. El perdón. En esto del perdón hay 4 posiciones distintas, me refiero en el conjunto de las víctimas. Hay quien perdona y olvida, hay quien ni olvida ni perdona, hay quien perdona pero no olvida, que es mi caso, y hay quien olvida y no perdona. El perdón, al final, yo los perdoné, pero no porque se lo merecieran, sino porque era un mecanismo de liberación para mí. Yo me llevaba todos los días en mi casa, el rencor acaba afectando a los que están a tu lado. Te va corroyendo las entrañas por dentro. Al final, el día que yo conseguí perdonar, de verdad que os aseguro que fue una liberación, pero olvidar no puedo. Eso no puedo hacerlo. Perdonar, además, es una obligación de cristiano, ¿no? Yo soy creyente y practicante. Considero que fue una de las cosas buenas que hice. Insisto, no se lo merecían, pero como persona y como cristiano debes hacerlo. Y la vida, desde entonces, me ha sido un poco más fácil. Manuel, entramos en los últimos 4 o 5 minutos. Yo a este respecto, el otro día escuché a un dirigente político que en un raro ataque de acierto dijo que sin memoria no hay democracia. Pues esa es la verdad. La inversa también es verdad. Con olvido y con olvido obligado vivimos sin democracia. Con lo cual, independientemente del perdón, que yo creo que es algo individual, en fin, yo no soy víctima, con lo cual yo no tengo nada que perdonar a nadie. Las víctimas, cualquier posición es legítima, pero la memoria no, porque efectivamente sin memoria no hay democracia. Solamente un apunte. Memoria, como dice Manuel, para los 853 asesinados, de los cuales 215 eran guardias civiles. Nada más. ¿Quieres que lo dejemos aquí? Lo dejamos aquí, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Se hacen duros, ¿eh? Se hacen duros. Manuel, ¿qué transformaciones hizo cuando empezó ETA? Fundamentalmente finales del 70, pero ETA no es antifranquista, ETA es anti-España. Todos los académicos que han estudiado han subrayado este aspecto. No, ETA nunca luchó contra Franco. ETA luchó contra España, que es lo mismo que están haciendo los legatarios de ETA, luchar contra España. Esto es una de las claves que se entienden mal según por qué personas o por qué sectores ideológicos. Pero, ¿cuál es el momento en el que la Guardia Civil, después de aquellos años 80, con poco presupuesto, poco actualizados, cuál es el momento en el que el servicio de información que José Antonio ha glosado, el momento en el que empieza a tener operatividad plena y sobre todo cuando se conecta con otros servicios de información extranjeros y permite
golpes sucesivos a ETA? Porque tú en el 92 estás también en la detención de Artapalo. No, No, de Vidar. De Vidar no. No estás, pero estás en otra. Estoy al lado. Sí. Al lado. Bueno, A ver, ¿cuándo es el momento? por fechas, ETA nace en 1960, redondeo, y acaba en 2010, 50 años. En 2010, en el 68 es el primer muerto, Guardia Civil. En el 2010, el último muerto en Francia, un policía. Y en el 2009, 2 guardias civiles que están por aquí, sus padres, que ahora los veremos, en 2009. 50 años. Los 30 primeros, prácticamente hasta finales de los años 80, nos mataban como querían, y no sabíamos por dónde nos daba el aire. A partir de finales de los 80, que es cuando entramos a trabajar en Francia, esos últimos 20 años es cuando la evolución es tremenda y es cuando, al final, pues prácticamente hacíamos lo que queríamos. Yo llegué a Bilbao en el año 87 y no había información. Había un atentado en Durango, mataban a un guardia y no sabías qué hacer, no sabías quién podía haber sido, no había información a finales de los 80. En cambio, en el 2004, 2005, 2006, teníamos tanto conocimiento de ETA que íbamos deteniendo a quien queríamos, como queríamos, con la finalidad ya no de detener comandos, como era en los primeros años, sino de acabar con la banda terrorista. Con lo cual, si lo reducimos, durante 30 años nos mataban mucho y de manera muy fácil. Los últimos 20 fue cuando ya evolucionamos. Francia, que muchas veces la gente tiene que saberlo, los primeros 30 años Francia, como Estado, estuvo al lado de ETA. Cuando a finales de los 80 o a mediados finales de los 80 Francia se decide ayudar a España, es cuando ETA ya está sentenciada y ya era cuestión de tiempo. Todavía nos costó 20 años más, pero ya estaba sentenciada. Con lo cual, pues bueno, Francia tuvo 2 caras, la primera totalmente reprochable, la segunda totalmente aplaudible. Si Francia no hubiera colaborado como colaboró con nosotros, hoy no estaría hablando yo aquí, seguramente seguiría por Francia pegando patas a las piedras. Termino contigo, José Antonio, para que si quieres hagas una reflexión sobre una frase de las muchas brillantes y profundas que tenía Stefan Zweig, que como sabes escribió contra el nazismo, ¿no? Y también finalmente terminó su vida en Brasil quitándosela junto a su mujer. Y escribía: el superviviente siempre tiene razón. Con lo que digas, cerramos. Bueno, yo no sé si el superviviente siempre tiene razón. Pero yo lo que creo, por terminar ya, ¿cuál hubiera sido el instrumento perfecto o más idóneo para haber acabado mucho antes con ETA? Pues lo hubo. Y fue el pacto antiterrorista que el gobierno del señor Aznar firmó con la oposición socialista, que estaba entonces el señor Zapatero. Pero lamentablemente los socialistas, a la vez que negociaban el pacto antiterrorista, a través de su representante en el País Vasco también estaban negociando con ETA bajo la mesa, traicionando al legítimo gobierno del Partido Popular, en esa estrategia de ponerle una vela a Dios y 2 al diablo. ¿En qué se basaba ese pacto antiterrorista? Tenía 3 patas. La una era la presión policial y judicial, la otra era la presión social y en las instituciones, y la tercera, que era tan importante, y que seguramente Manuel conoce muy bien, y es la pedagogía en las instituciones internacionales en las que España formaba parte, para hacer ver a Europa y al mundo que no se trataba de un grupo de románticos que venían a liberar al pueblo vasco de la opresión o de la esclavitud, sino que eran asesinos multireincidentes impregnados de un profundo desprecio por la vida humana ajena, por la vida ajena. Esa hubiera sido, si los gobiernos siguientes hubieran seguido la tendencia, esa hubiera sido la herramienta un poco más larga quizás en el camino, pero que hubiera acabado con ETA
mucho, no solo en el terreno militar, que ya lo hizo la Guardia Civil, como hemos dicho antes, sino también en lo político y en lo social. Y no tendríamos que estar viviendo lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo el fin de semana pasado y lo que nos toca por ver. Bueno, José Antonio, tú no lo has dicho, pero para cerrar digo sí, como dice Stefan Zweig, los supervivientes, sobre todo como tú, siempre tienen razón. Muchas gracias.